Muy buenos días, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Buenos días, Santiago, el Cibao, la República Dominicana y la diáspora que nos ve a través de nuestras plataformas. Buenos días, Mañana, buenos días, Patricia. Buongiorno. Hola, te estaba esperando porque como representante del Congreso de la Mañana, tú y Milagros estuvieron ayer en la semanal con la prensa que se desarrolló aquí en Santiago desde esa obra tan importante que es el saneamiento de Arroyo Gurabo. Definitivamente fue una gran intervención, tanto del presidente de la República como de parte del director del INAPA, Wellington Arnott. Una obra de gran trascendencia, no solo medioambiental, sino también social, que se ha denominado como la obra de mayor impacto social y medioambiental que ha ejecutado gobierno alguno en la República Dominicana. Para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que se ha venido haciendo ahí, en términos medioambientales, todas las orillas ribereñas del arroyo de Gurabo estaban desiertas o habían construido casuchas en todos esos alrededores, es decir, que habíamos perdido todo ese espacio verde que una vez tuvimos. Y eso se ha venido recuperando. Pero además de eso, la contaminación que recibe el Yaque del Norte, el 43% de toda esa contaminación la estaba aportando el arroyo de Gurabo. Es decir, el arroyo de Gurabo era el principal foco de contaminación del río Yaque del Norte. Por eso, cuando se habla del impacto directo, que son unas 6.500 familias, pero cuando nosotros hablamos del impacto indirecto, estamos hablando de unas cerca de 900.000 personas que no solo de Santiago, sino de varias provincias que atraviesa el río Yaque del Norte. Es decir, el impacto medioambiental que ha tenido esto es significativo. Pero el impacto social, esa gente que vivía ahí en la más extrema vulnerabilidad, en condiciones no dignas en términos humanos, hoy viven en un espacio donde llueve y no se mojan, donde el río crece y no tienen miedo a que su nevera, a que su estufa, a que sus muebles, a que su cama se va a ir junto con la crecida del río. Porque ahora viven en un espacio, ahora viven en un apartamento que es seguro. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Definitivamente que el gobierno debería llenar el país completo de obras de este tipo, porque son las obras que realmente impactan en la vulnerabilidad y en la pobreza en nuestro país. ¿Y en qué se ha convertido eso que eran espacios donde los microtraficantes eran los dueños de ellos? ¿Qué ha ocurrido con esos espacios donde la contaminación era el elemento que caracterizaba al arroyo de Gurabo? Esos espacios se han convertido en parques. Yo les invito a que pasen por el arroyo de Gurabo. Ya se han construido 2 parques. Hay otros 2 que están ya en una etapa bastante avanzada. Uno ya en un 97%, casi listo para ser inaugurado. Y el otro parque, que también son parte ambos de la tercera etapa del arroyo de Gurabo, donde se está construyendo un campo de fútbol y alrededor del campo de fútbol entonces un chevron donde la gente va a poder competir con carreras corriendo. Les invito a que pase por ahí. En eso se ha convertido la vulnerabilidad, la indignidad. En eso se ha convertido la contaminación, en espacios seguros donde se puede respirar aire puro. En eso se ha convertido la inseguridad que estaba en el arroyo de Gurabo, en espacios dignos para que las familias más vulnerables
para que las familias de la clase media y las familias de la clase media alta de la República Dominicana puedan ir sin ningún temor a compartir y vivir espacios de diversión y espacios de esparcimiento. Buenísimo, yo creo que no hay nadie que cuestione esa obra y que no reconozca la importancia de la misma. Eso tiene toda la bondad y hablar un poquito de eso ya, después de todo lo que Randy dijo, está de más. Entonces... No, espérate, no está de más. No está de más. Yo quiero decir algo con relación a esto. Tú me conoces que yo soy crítico. Ajá. Y cuando lo hago con una certeza tremenda porque yo conozco el sistema. Claro. Y esa es mi área donde yo me desempeñé en un 90% profesionalmente hablando como periodismo. Me refiero a la fuente del Palacio Nacional. Yo aquí hice un comentario hace aproximadamente un mes y unos días. Y dije algo, que hasta la obra de El Arroyo de Gurabo, ese proyecto estaba en abandono, estaba sucio. Yo lo dije. Sí, usted lo dijo. Sí, porque pasamos por el sitio y aunque no nos desmontamos, me mostró. Y es un colega, un periodista, y me lo hizo de manera negativa. Y yo me dejé influenciar de él. Recuerdo que dijo que estaba abandonado, sí, que no era lo que era. Exactamente. De afuera. De hecho, ayer, cuando pensaba, cónchale, entonces la acondicionaron para recibir al presidente. Fue lo que todo pensé. Es posible. Sí. Todo es posible ahora. Eso está igual que cuando yo voy toda la semana. Debo decir lo siguiente. Lógicamente, uno ya tiene la madurez suficiente para entender que los gobiernos, para no particularizar, tienen la obligatoriedad de invertir los fondos del erario, o sea, los cuartos suyos y los míos, como dice la gente, en obras como esa, sin necesidad de hacer una algarabía y brincar para arriba, porque es el deber de todo gobierno. Pero en un país como este, con tantas distorsiones, y donde ocurren situaciones como Senasa, por ejemplo, una obra sí hay que aplaudirla, con todo y que se hace con los cuartos de ustedes y míos, con los cuartos del erario del presupuesto. Yo lo digo, ayer fue que yo me convencí, vi que esa obra es no solo importante, sino imprescindible para marcar el rumbo de ese rescate de este río Yaque del Norte que yo conozco. Eso da pena y vergüenza. Este río de ustedes, Patricia, porque el mío es Jaina, que no sirve hace mucho, que se volvió una cloaca allí en Villa Altagracia. Río Jaina. Pero aquí este Yaque del Norte sinceramente da pena. Y lo digo hoy que venía oyendo yo a Juan Locor, que tiene una canción dedicada y tiene un tema dedicado al río. Sinceramente que esa obra de ayer a mí me impresionó. Yo vi la actividad completa. Creo que la participación de don Wellington Arnaud es excelente, hizo una buena exposición. Y me gustó que él presentara al equipo que le acompañó en la obra para romper el personalismo. Claro. Y el presidente también hizo una excelente posición sobre esa obra. Ahora, ¿cuál es la clave, Randy, Patricia? La clave es que esa obra se le dé mantenimiento, que no se abandone a su suerte. Si la soltaron en banda y solo era para un relumbrón en ese acto, nos fuñimos. Se va todo a pique. Yo creo que la comunidad de la zona la valora y la cuida, la protege. Yo además se va a hacer un patronato. Un patronato. Yo pienso que la comunidad la valora muchísimo, porque lo que era y lo que es. Yo crecí en el sector, porque mi abuelo tenía una factoría de arroz ahí atrás, que era la factoría de arroz Astoria, ahora hay una escuela. Y de hecho, parte del proyecto de las oficinas de INAPA están en lo que era la factoría de arroz de mi abuelo. Entonces yo crecí y sé y puedo reconocer el cambio que le dio la obra. Entonces, bueno, al presidente se le hicieron preguntas. Sí. ¿Tú le preguntaste algo? No, pero... Se le preguntó al presidente del programa de alto costo. Sí. Y el presidente no solamente respondió, sino que puso a responder a las personas encargadas. O sea, que él sabía que por ahí iba la cosa, porque hemos visto a la presidenta de la Sociedad de Oncólogos Clínicos, la doctora Ángela Cabreja, ser enfática, hacer un mediatura en medios de comunicación, donde dice que hay pacientes en lista de espera de hace más de un año y que semanalmente actualizan la lista de los pacientes de los médicos y se le tiene que poner fallecido porque no reciben los medicamentos. Pacientes con cáncer diagnosticado, con más de un año en espera, y que esta burocracia de irte a poner una lista, de llevar papeles, de que te pidan papeles, ha sido cuestionante. Nosotros tenemos un videito de la respuesta del presidente, vamos a escucharlo. Nosotros ya le entregamos al Ministerio Público ese expediente para que ellos hagan todas las investigaciones del lugar.
y vamos a esperar ese resultado. Lo que el gobierno tiene que hacer y lo que nosotros hemos prometido y lo que nosotros estamos cumpliendo es que no aceptamos actos de corrupción y que vamos a desaparecer la impunidad que por décadas, por años, siempre existió aquí, aún sea con acciones del propio gobierno. Por lo tanto, vamos a esperar el resultado de la investigación del Ministerio Público y también eso nos dará las informaciones para las medidas correctivas de que no pase en el futuro. Bueno, ahí estuvimos escuchando. La realidad, el presidente dice que se ha aumentado el programa, que se ha aumentado la cantidad de beneficiarios y que, claro, reconoce el tema de la lista. Yo lo voy a hacer, yo independientemente de que yo estoy en un estado de crisis emocional con este gobierno, hay que reconocer que cada vez más nosotros tenemos un allegado con un cáncer. Por diferentes razones. E incluso las edades ya no son ni referencia. Hay niños con cáncer, hay niños con tumores, hay adolescentes con cáncer, con enfermedades rarísimas, catastróficas. Cada día más no se sabe por qué, quizá porque lo que comemos, por lo que ingerimos, por cómo nos hace daño el sol, por lo que sea. Entonces, evidentemente, este tipo de programas nunca van a ser suficientes. Y un tema diagnóstico y cuando también. tú entras al programa, por ejemplo, una persona que tiene una condición de cáncer, una enfermedad catastrófica, no es una vez, eso es mensual hasta que o sane o se muera. Entonces, cuando entra alguien a este sistema de beneficiario, no es que teme a ti, el mes siguiente a Randy, el mes siguiente a mañana. No. Es que yo estoy ahí y a mí no me pueden sacar hasta que yo termine. Hasta que se muera, entonces sale. Exacto. Y regularmente este tipo de enfermedades, los pacientes duran 1 o 2 años recibiendo tratamiento continuo, pero luego, mensual, pero luego es cada 2 meses, pero luego es cada 6 meses y luego o te sano o te moriste. O sea, eso no tiene un tiempo. Entonces es muy difícil, cada vez más diagnósticos, gracias a Dios, ya tenemos las herramientas de diagnosticarlo a tiempo, pero cada vez más diagnóstico, cada vez más costoso el tratamiento. Como el anillo tuyo. ¿Qué? El anillo que le da seguimiento. El mío no, yo no tengo eso, No. En los anillos que, señor, ustedes ven gente con un anillo aquí, hombres y mujeres, eso es, te monitorea la presión, la respiración, el sueño, porque te va diagnosticando condiciones. Entonces ya usted lo tiene aquí, lo tiene en todos lados. Como que usted sabe que no está durmiendo bien, pero no tiene más tiempo para dormir. No tiene más tiempo para dormir. Entonces, exacto. Y nos estamos riendo y estamos trayendo para que ustedes entiendan. Ciertamente hay que ampliar los programas, hay que darle más seguimiento, quizás la respuesta. Porque también, si tú me dices a mí, mira, hasta que no aprueben el presupuesto del año que viene, no puedo entrarte. Tú eres en la lista el número 500,000. Entonces ya tú sabes por dónde tú lo vas a buscar. Pero también, señor presidente, independientemente de que yo entiendo todo esto, hay otra realidad, que es donde debemos de trabajar. Eso funciona así, pero si yo lo llevo por el despacho de la primera dama, es mentira que no hay despacho de la primera dama. Por la oficina de la primera dama, que no tiene presupuesto, ni forma, ni protocolo, por ahí, entonces entran aquí. ¿Y cómo fue? O si yo llamo, como dijo el cónsul de Los Ángeles, ¿cómo se llama? El Bocón, cineasta. Alfonso. Si yo llamo al ministro de Salud Pública para que me ayude, me ayuda. Entonces ahí, señor presidente, donde está la indignación de este pueblo, de los médicos y de los familiares de esos pacientes que no están recibiendo su única esperanza de vida a través del sistema de salud de un país que constitucionalmente es un derecho fundamental. Pudiéramos entender todo lo demás, que de presupuesto, que de mucho diagnóstico, que de mucho tránsito, que nunca va a ser suficiente. Todo eso lo podemos entender. Pero ¿cómo? Si yo llamo a un diputado, a un alcalde, a un que está enllavado con fulano, a un cónsul llama al ministro, ¿cómo entonces esas personas sí pueden entrar? Patricia, antes que Randy retome el curso de su opinión, debo de aprovechar esta oportunidad para, como digo una cosa, digo la otra, como decía alguien. Lamentable y dolorosamente vivimos en un país donde rige el padrinazgo. Si usted no tiene un padrino, muere hereje, y eso es verdad. Y se da en todos los niveles y todas las escalas de la sociedad. Es lamentable, en todos los niveles. Ayer mismo hablaba yo, más de 1 hora hablando con un viejo amigo y compañero de jornada, con Francisco Gil, bueno, funcionario del consulado en Bélgica. Y dirigente de este partido allá.
Y la impotencia es un tema terrible. Oye, Patricia, la madre de la esposa de él tiene 1 mes y medio en un pasillo del Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Y él me llama a mí que para que yo lo ayude. Oiga bien, estoy hablando de un empleado del consulado dominicano en Bélgica, Bruselas, para pedir ayuda a mí. A ver qué influencia, quién. Esa doña tiene 1 mes y medio, una mujer. Y como me descifró él el cuadro de esa doña, yo me imagino mi mamá también en esa situación. Y entonces me lo plantea él a mí, donde hace 1 año y 9 meses murió un hermano mío ahí por falta de atención, en ese mismo hospital. Todos los días un cuento para la operación. Oye, Randy, nunca hay posibilidades de la operación. Y viene un fuñío vaina, que sé yo qué, y ha habido incidentes. Ha habido pacientes que le ha tirado en la cara todo, la placa con todo, ya desesperado. Ahí en el Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, es una manifestación de lo que yo digo. Si no hay un padrino que va donde el director y que remueve eso, esa doña va a morir ahí. Ese es el sistema, la precariedad y la vergüenza, la indignidad de este sistema, no en este gobierno, no vaya a entender que estoy hablando de particular, el sistema es así. Y eso es vergonzoso, eso da vergüenza. Es que eso es lo que es una debemos situación erradicar. difícil. Yo tengo un... ¿Tú crees que eso es posible? Mi tía, una de mis tías enviudó hace unos años. Y me acuerdo yo que su esposo duró 3 años. 3 años. Eso fue en Estados Unidos. Duró 3 años en la lista de espera para donar un riñón. O sea, para que le donaran un riñón. Ya es un caso mayor. Ya. No, 3 años. 3 años. Yo tengo duró. un amigo aquí esperando la donación de un Y riñón de hace lamentablemente, más de 3 pero ya años. esos son casos mayores. Lamentablemente no pudo. Pero por una cirugía, Randy, una simple cirugía. No, un donante. Aquí. Que No, me refiero al caso que yo estoy hablando, por ejemplo. Pero y como este que estoy final, diciendo, hay cientos de casos de infelices que no tienen un padrino que lo ayude. Y se pudren en un pasillo. Pero yo estoy convencido que como la naturaleza humana es la sobrevivencia, hubieron muchos y muchas que fueron atendidos primeros estando después en la lista. Porque lamentablemente cuando se produce una escasez, cuando se produce la escasez y la escasez está ligada directamente a la sobrevivencia, al final las relaciones terminan jugando un papel primario. Así funciona lamentablemente la humanidad. Y no debería ser de esa forma. No debería ser de esa forma. Pero lamentablemente no hemos avanzado mucho como humanidad en ese sentido. Y la República Dominicana específicamente, pues todavía estamos a años luz de avanzar en ese sentido. A años luz. Y mencionaba ahorita Patricia Alfonso y decía, ese fue un buen director, haciendo referencia al de Senasa, porque le resolvió. No, él ha hablado de Atala, él dijo que él llamó al ministro Atala de Salud, que lo ayudó a intervenir. Por eso que digo, que porque hay que estar llamando a un equipo para que intervenga en él. No, si no hay padrino, se muere. Está bien, pero llamate. No hay que decirlo públicamente. Y él vino a defender al presidente porque nadie lo está defendiendo, así que lo está defendiendo. No hay que decirlo, pero además de eso, tú sabes que yo escucho muchísimo eso en canales de radio, en programas de radio y de televisión en República Dominicana. Yo a cada rato lo escucho, que fulano sí es bueno, porque fulano yo lo llamo y de una vez atiende. Pero como debería funcionar la cosa es que yo no tenga que llamar a fulano. O sea, esa es la cultura que se debe crear. ¿Tú sabes dónde se ha creado un problemazo con los compañeros de partido? Con el tema del pasaporte. ¿Tú saben por qué? ¿Por qué? Porque antes, tú sabes que había un problema grave de eficiencia ahí. Y tenían que estar llamando a compañeros para que resolvieran los problemas más rápido. Y eso te crea cuello de botellas.
porque tú tienes planificado resolver 500 casos hoy, pero vienen y te llaman 50 personas o te llaman 100 personas. Pero ya eso que tú tenías programado resolver para hoy, ya no lo puedes resolver. 100 que tenías programado, ya no lo puedes resolver hoy porque tienes que resolver los casos de la gente que te llamaron. Entonces, eso crea cuello de botella. Y entonces, en vez de resolver el problema, lo que se agrava. Al final, cuando se interviene el pasaporte con el nuevo director que está ahí, los niveles de eficiencia han mejorado de manera significativa. Y hace un tiempo me llama una compañera y me dice, Randy, ayúdame a conseguir una cita en pasaporte. Digo yo, pero no es necesario que yo te ayude a conseguir una cita, porque tú entras con el celular y tú mismo incluso puedes llenar los datos tuyos del celular y tú misma vas a poder poner la cita que dentro de 3 días, y dentro de 3 días tú vas, te tiran una foto o tú mismo te la puedes tirar una buena foto y dentro de 3 días tú simplemente vas y buscas el pasaporte, no hay que hacer más nada. La cultura, y ella insistía. La cultura. Ella insistía en que había que conseguirle la cita. Y yo, pero mi amor, es que no es necesario hacer eso. Es que hay una cultura, o sea, Randy. Hay una cultura y realmente, aunque vaya funcionando pasaporte, no funciona migración, no funciona en salud, no funciona en SENASA, no funciona en educación. Yo he sido testigo que en el Ministerio de Educación, señores, en el Ministerio de Educación, para habilitar una universidad mexicana, esto ha sido un parto de más de 2 años por burocracia. Educación superior. Educación superior, perdón. No, pero tú sabes que son bastante burocráticos. Pero pero terrible. Aquí ha habido un problema, que han sido demasiado flexibles. Yo entiendo que... bueno, pues mira, está todo lo contrario. La cuestión es que está la cultura del pedir el favor, de llamar a alguien, y lamentablemente lo que pasa es que aquí cualquier vaina le llaman universidad. Ok. No, sí es eso. La cuestión es que, según el presidente, según los incumbentes, tanto de Promescal, de salud, este es el gobierno que más ha invertido en los planes de alto costo. Es el gobierno que más ha aumentado la cantidad de beneficiarios en el programa y que reconocen la lista. O sea que nunca va a haber recursos suficientes para poder satisfacer la demanda que va en incremento. Dice Randy que esto se jodió. No se jodió nada. No se jodió nada. Nosotros seguiremos viviendo más que antes. Sin embargo, fruto de vivir más y de que hay diagnósticos más eficaces, entonces vamos a tener mayor cantidad de enfermedades catastróficas que antes no eran diagnosticadas o que antes nos moríamos más jóvenes, ¿verdad? Mañana. Por esas razones van a ir incrementos. Sin embargo, los recursos, aunque los recursos que se inviertan desde el Estado para esos programas especiales, lamentablemente nunca serán suficientes para poder abastecer y dar respuesta a la demanda de ese tipo de enfermedad. Así lamentablemente. Es. Entonces nos vamos a una pausa con esta información porque hoy 30 de septiembre es el Día Nacional del Intérprete Judicial y el Día Internacional de la Traducción. Nosotros tenemos un decreto del año 2013 que lo reconoce en República Dominicana y la Asamblea General de las Naciones Unidas entonces reconoce el Día Internacional de la Traducción. Los intérpretes y los traductores contribuyen a promover el entendimiento, la justicia y la paz a propósito de los 80 años de la ONU. Con esto entonces, felicitando a todos los intérpretes y traductores del país, vamos a una pausa.